He querido titular estas conferencias ¿Cómo acercarse a la predicación expositiva? La razón es que a todo lo que podemos aspirar en 6 semanas es acercarnos. Claro que vamos a acercarnos a algo muy grande. Vamos a acercarnos a algo tan grande, tan profundo, tan precioso, como es el estudio de la palabra, que el solo acercarnos va a ser mucho, pero es algo tan grande que en 6 semanas apenas vamos a poder estar entendiendo un poco el qué de la predicación expositiva, y tendríamos que dejar la precisión del cómo a otras sesiones posteriores, a un taller de estudio bíblico. Tendríamos que hacer un taller de estudio bíblico inductivo para que los que estuvieran aquí reunidos pudieran darse cuenta cómo se estudia paso a paso las Escrituras. Aquí lo vamos a platicar un poco, pero si Dios después nos da la oportunidad, me encantaría poderlos llevar de la mano y decir, miren, así se estudian las Escrituras semana con semana. Vamos pues a ver algunos de los objetivos de esta plática. Es que cada uno de ustedes se pueda acercar al valioso mundo de la predicación expositiva, sea cual sea su conocimiento actual. Queremos señalar, hermanos, un rumbo. Más que poder darles el conocimiento de la predicación expositiva, es señalar un rumbo para que ustedes puedan discernir qué es predicación expositiva y qué no es predicación expositiva. También quisiéramos que no hubiera desaliento, aquí en este tercer punto, que no haya desaliento para alguno de mis hermanos que tenga herramientas muy básicas para el estudio bíblico. Queremos alentar a cada uno a que sea fiel a Dios en lo que Dios le ha concedido. Por supuesto, nos encantaría que todos supiéramos griego y todos supiéramos hebreo y todos tuviéramos las más excelentes herramientas de estudio bíblico. Pero el Señor dice que seamos fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho. Y si somos infieles en lo poco, también vamos a ser infieles en lo mucho. Y si no estudiamos la Escritura en castellano, tampoco la vamos a estudiar en griego ni en hebreo, ¿verdad? Así que queremos ser fieles al Señor en el nivel que Él nos haya dado. Y animar, si alguno de mis hermanos ya ha pasado por algún seminario, ha estudiado materias que se llaman hermenéutica o exégesis, a que las utilice, no las tenga allí empolvadas, sino que las saque y las empiece a utilizar para la gloria de Dios. Queremos evitar 3 errores, hermanos. El primer error es que en la sencillez de estas pláticas usted se equivoque y piense que hay muy poco que saber de la predicación expositiva. Vamos a tratar de no utilizar términos técnicos, sino de hablar con las palabras más sencillas para que cualquier hermano sin un estudio formal pueda entender los principios que queremos compartir. Pero eso puede llevar al error de que creamos que no hay nada en la predicación expositiva, y ese sería un grave error. Si alguno de mis hermanos ha tenido más estudios o le parece muy básico lo que veamos, podemos compartirle unos documentos electrónicos sobre la predicación expositiva escritos por nuestro hermano Francisco Orozco, para que sepa hasta qué profundidad se puede llegar en estos asuntos. También hay unos muy buenos escritos de Piper acerca de la predicación expositiva. Entonces, si a alguno le parece que lo que veamos es muy básico, le podemos dar algo un poco más concentrado para que vea que esto es algo muy profundo, hermanos. Tratar con la palabra de Dios es algo muy profundo y debemos nosotros no menospreciarlo. El segundo error que podríamos caer es el opuesto. Al contrario, podríamos decir, no, pues se me hace que yo no puedo aspirar a predicar expositivamente porque los hermanos están hablando de hermenéutica, yo no sé qué es eso, están hablando de exégesis,
están hablando de griego y hebreo y de sintaxis, y están hablando de esos términos que yo no conozco. No queremos desalentar a nadie. Dios puede llevarnos en un crecimiento y en un mayor aprendizaje. Entonces no queremos que nadie se nos desaliente, porque vamos a señalar que la predicación expositiva requiere esfuerzo, mis hermanos. Si usted va a exponer fielmente la palabra de Dios, no puede hablar donde caiga el dedo y ponerse a hablar. Necesitamos escudriñar las Escrituras con cuidado, con detenimiento, con humildad, con constancia, con las mejores herramientas que podamos. Y eso podría alguno desalentarlo, y queremos que nadie se desaliente. El tercer error que deseamos evitar es que alguien vaya a pensar: yo ya sé todo lo que se necesita saber sobre la predicación expositiva. Eso sería un error fatal. Estamos acercándonos a la predicación expositiva, pero habrá muchísimo que no podamos ver, muchísimo que es importante conocer, y por lo tanto lo que queremos es fijar un rumbo para poder, hermanos, entender este tema hermoso acerca de la predicación expositiva. ¿Por qué es necesaria la predicación expositiva? ¿Qué es la predicación expositiva? ¿Cuál es el propósito de la predicación expositiva? ¿Cómo se relaciona la predicación expositiva con el estudio bíblico? ¿Cuáles son los peligros que se deben evitar en la predicación expositiva? Vamos al primer punto, que es: ¿por qué es necesaria la predicación expositiva, hermanos? La necesidad de la predicación expositiva se debe a un hecho que es de tipo espiritual, un hecho que tiene que ver con nuestra condición como seres humanos caídos. La diferencia que hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Dice Isaías 55 del 8 al 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero que note el énfasis bíblico: mis y vuestros. Mis y vuestros. Lo está repitiendo una y otra vez el Espíritu Santo. Mis caminos, mis pensamientos no son vuestros caminos, no son vuestros pensamientos. Creo que todos estamos de acuerdo a este respecto, hermanos, pero a la hora de la práctica es el problema. ¿Por qué? Un predicador ocupado no estudia la palabra toda la semana, se va a predicar sin haberse preparado, abre la Biblia ahí, el Señor me va a guiar, y empieza a hablar. Y he escuchado tantos sermones que empiezan con la frase: que no sea yo el que hable, Padre, sino que seas tú. Tengo que decir que Dios no ha contestado esas peticiones, hermano. De muchísimos sermones, Dios no contestó esa petición, porque lo único que oí fueron los pensamientos de esa persona, y no los pensamientos de Dios en su palabra. Entonces, es más fácil decir que hacer que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Es una guerra que tenemos nosotros los seres humanos. No hay una área en nuestra vida donde Dios no tenga una opinión diferente que la nuestra, hermanos. Cada área de nuestra vida, al ir escudriñando las Escrituras y al ir examinando lo que Dios tiene que decir, nos damos cuenta que la opinión de Dios no solo es diferente de la nuestra, sino es contraria a la nuestra. Y si no vamos a la palabra para ver lo que Dios piensa
Y si no vamos a la palabra para entender cuál es el camino de Él, todo lo que vamos a hablar es nuestra propia opinión de las cosas, nuestra propia manera de pensar. Los falsos evangelios de aquí han surgido. El falso evangelio de la prosperidad de aquí es de donde ha surgido. Vea usted cualquier propaganda de adivinos, brujos, gente que lee las cartas en la televisión, de horóscopos o lo que sea, y le van a decir cuál es la gran trilogía de la felicidad. ¿Qué dicen ellos que es importante? Amor, salud y dinero. Así lo dicen, ¿verdad? Esas tres cosas: amor, salud y dinero. Y los predicadores de la prosperidad, eso es lo que predican. Nada más se lo robaron a esos charlatanes, otros charlatanes, nada más que ahora con la Biblia, y predican amor, salud y dinero. Y usted compra las revistas o no las compre, se las regala, folletos de esta gente, y va a ver a las personas sonriendo con una casa de lujo a sus espaldas y 2 o 3 carros estacionados. Mi vida era un desastre, pero hasta que dejé de sufrir, entonces he encontrado la felicidad. ¿Qué encontró? ¿El evangelio de la cruz? Le menciona la dicha de que, siendo un vil pecador, encontró la paz de su alma a través de el entendimiento de lo que Cristo hizo por él en la cruz. No, es que ahora su vida es otra, porque antes andaba a pie, ahora anda en carro. Ahora su vida es otra porque antes es el falso evangelio de la prosperidad. ¿Pero de dónde salió el falso evangelio de la prosperidad? Del pensamiento del hombre, de la mente humana, de allí salió. Pero hay otros falsos evangelios, hermano. Hay un falso evangelio de la sanidad emocional. Predicadores que todo lo que predican es sanidad emocional. Y es que te hicieron mucho daño y eres una víctima que ha sufrido mucho, pero Dios viene a sanar tus heridas. Suena muy bonito, ¿verdad? Oh, Dios viene a sanar mis heridas. Qué hermoso. Y sin duda, hermanos, Dios quiere sanar, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo predicó sobre la sanidad que Él traía, dijo: vengo a que los ciegos vean, y los sordos oigan, y los cautivos salgan de su prisión. Y cuando les dijo eso a la gente que lo había visto crecer, lo quisieron matar. ¿Vienes a decirnos que somos ciegos y que estamos sordos y que vivimos en prisiones? Y lo fueron a despeñar, hermano. Por supuesto, no podían hacerlo porque su hora todavía no había llegado. Dios viene a sanar al hombre, pero ¿de qué viene a sanarlo? La Escritura dice que viene a sanarlo de su pecado, que no lo deja ver la gloria de Cristo. Segunda de Corintios: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca sobre de ellos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que venimos al evangelio para ser sanados, pero no de las heridas emocionales que la gente injusta hizo sobre nosotros en primer lugar, aunque Dios vaya a hacer eso. Pero en primer lugar somos pecadores necesitados de la gracia y el perdón de Dios. Otros nos han herido, pero nosotros hemos ofendido a Dios y necesitamos el perdón de Dios primero. Pero los predicadores de la sanidad emocional no hablan de eso. No le dicen a la gente que es pecadora. No le dicen, hermano, que es una enemistad contra Dios el odio que hay en sus corazones. El resentimiento que tienen a sus padres es un quebrantamiento del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Que su deseo de venganza es estar violando la ley de Dios que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay nada de esto. Pero los predicadores de la sanidad emocional
son muy populares. La predicación expositiva es necesaria porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y cada vez que yo me levanto en la mañana tengo que recordarme, tengo que ir a Dios para que Dios me muestre sus pensamientos y sus caminos, y Él me lo va a mostrar a través del único lugar donde me lo va a mostrar, que es en su palabra. Y no importa que yo tenga 100 años en el Evangelio, todavía mis pensamientos no son los de Él, y todavía mis caminos no son los de Él, hermano. No se puede curar este problema hasta que seamos glorificados. Usted nunca va a pensar los pensamientos de Dios de una manera natural, y nunca va a andar en los caminos de Dios de una manera natural. Nunca. Siempre tenemos que volver a su palabra. Y cuando David se sintió demasiado sabio, cayó. Y cuando Salomón se sintió demasiado sabio, cayó. Y cuando Sansón se sintió demasiado fuerte, cayó. Y cuando Pedro se sintió demasiado fiel, cayó. Y cuando queramos nosotros ser independientes y que los pensamientos de Dios estén en nosotros, vamos a fracasar. Tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que ir a las Escrituras porque necesitamos descubrir el pensamiento de Dios y el camino de Dios, y luego recibirlo en nuestra vida. No hay forma, no hay otra forma. Si un pastor no predica expositivamente, nunca va a predicar más de lo que ya conoce. Hay pastores, hermanos, que después de 3 años ya no saben qué decirle a su congregación. ¿Ahora de qué les hablo? Y andan buscando por todo internet algo nuevo que decir. Algo interesante que decir, porque ya se me acabaron los temas, ya no sé de qué hablar. ¿Qué pasa con este hombre? Lo que sucede es que él no ha hablado más que lo que ya sabía desde chiquito, lo que aprendió, lo que oyó de sus papás sobre lo que Dios es y lo que Dios decía, y con eso ha querido estar predicando. Pero ese no es el camino, hermano. Si usted entra a las Escrituras y las estudia, va a tardar años en terminar una carta. Los grandes expositores predicaron años, hermano. Hay uno que predicó 8 años de una carta, sacando la riqueza de la palabra de Dios y exponiéndola. ¿Pero qué se necesita? Estudiar la Escritura. Estudiarla. Si vamos a hablar de lo que sabemos, se nos va a acabar muy rápido lo que sabemos, hermano. Muy pronto ya no vamos a tener qué decir, ya no vamos a saber de qué hablar. Se nos van a acabar todas las mentiras que teníamos para contar. Y ya cuando ya no tenemos más mentiras que decir, pues a pedir prestadas mentiras de otros, hermano. Que nos compartan algo. Cuando eso ocurre, el predicador y la congregación solo escuchan en la Escritura lo que ya conocen. Hablamos cosas obvias que todo el mundo las podría haber leído desde la primera vez, y entonces ¿para qué está el predicador ahí? Vamos a decir lo mismo que cualquiera leyendo la Biblia lo puede saber en una pequeña lectura. Tenemos que profundizar en la palabra para poder traer la riqueza que el hermano sencillo no pueda hallar por sí mismo, y traerla a su vida para que enriquezca su vida, hermanos. El predicador o el maestro de escuela dominical, el hombre o la mujer que tengan que compartir la palabra y que Dios les permita este privilegio, tienen que saber que es necesario llevarles algo que valga la pena. Algo que valga la pena haber ido a escuchar. Y no algo que cualquiera podría entender con una lectura superficial, hermano, de la Escritura. Sabemos que hay hermanos que están muy ocupados, tienen trabajos que les demandan muchísimas horas y pueden leer la Escritura poco,
no tienen la forma de meditar como deberían meditar en las Escrituras por tanta distracción, como mencionábamos alguna vez que vinimos aquí. Y es deber del predicador poderle hacer reflexionar en lo que no había reflexionado de la palabra. Hacerlo ver las verdades que no se había tomado el tiempo de ver, porque requieren oración, porque requieren meditación, porque requieren estudio. Y el predicador debe sacar a la luz las riquezas que están en la Escritura, para que cualquiera pueda tomarlas y enriquecerse con ellas. Un gran predicador del siglo pasado dijo: hay hombres bien conocidos en lo que se denomina púlpitos cristianos que no hacen otra cosa que tratar psicológicamente a la iglesia. Pensamientos psicológicos. Hay personas multiplicándose en este tiempo que hablan del poder del pensamiento positivo, como si fuera el mensaje cristiano. Esto es pura psicología y nada más. Psicología utilizando terminología bíblica. Eso. Bueno, ya no hablan solamente del pensamiento positivo, ahora hablan de otras cosas. No sé si mencionarlas o no. Hay algo un poco cómico, hermano, en el que no estudia la palabra. Yo me he encontrado que quien no se toma el tiempo de escudriñar la Escritura tiene un sermón. Bueno, de una cierta rama he visto que nada más tienen un solo sermón. Y ese sermón aparece cualquiera que sea el texto que escojan. Cualquiera que sea la porción que escojan, allí va a salir el sermón. Este sermón dice: tú tenías sueños, pero no los has podido alcanzar porque el diablo vino y los destruyó. Pero ahora Cristo viene para que no renuncies a tus sueños, sino que los puedas alcanzar. Cree que es posible alcanzar todo lo que has soñado. He escuchado 1000 versiones de ese único sermón. No importa cuál texto, hermano. La última vez era Romanos 12:1. Romanos 12:1. Que dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y salió el sermón de los sueños. No has podido alcanzar tus sueños, el diablo los destruyó, pero Cristo ha venido para que tú puedas alcanzar tus sueños. Cuesta subir la cuesta, ¿verdad? Pero tú vas a poder llegar allá. Hermano, eso es lo que anuncian en Operación Triunfo, la academia, es lo que predican cualquier. Jaime Maussan, si lo invitáramos, nos va a predicar ese sermón. Cualquier hombre va a predicar ese sermón porque es muy bonito, muy agradable. Dios tiene otras cosas que decirles a las personas. Dios tiene que enseñarnos que Él está por encima de nuestros sueños, que hay cosas que ni siquiera hemos soñado, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Están por encima de los pensamientos de los hombres. 1 Corintios capítulo 2. Entonces, ha habido y hay ahorita una ola de predicación psicológica. Decirle a la gente que Dios quiere que tú seas un triunfador, Dios quiere que tú seas un ganador, Dios quiere que tú logres todas tus metas y alcances todos tus objetivos. Ahora, por supuesto, no es que la predicación del Señor es Dios quiere que tú seas un perdedor, Dios quiere que no logres nada en la vida. Ese no es el mensaje del Señor. Pero el mensaje del Señor tiene otro enfoque muy diferente, hermano. Les dijo a los discípulos: cuando ustedes hagan todo lo que yo he hecho, todo lo que yo les he dicho, digan, ¿qué? ¿Somos vencedores en Cristo? ¿Somos triunfadores? Siervos inútiles somos, porque no hicimos más que lo que nos habías ordenado. ¿Cómo? ¿Por qué le va a gustar al Señor que digamos que somos siervos inútiles? ¿Quiere humillarnos? ¿Se goza en estar rebajando al hombre? No.
pero quiere que confesemos la verdad. Quiere que confesemos que todo es de Él, que todo lo hemos recibido de su mano, que la gloria es de Él, la alabanza es de Él, no nuestra. Y que si Él no hubiera intervenido soberanamente, en lugar de haber hecho bien, hubiéramos hecho mal. Si Dios no se complace en bendecir esta plática, hermanos, ustedes no van a salir bendecidos, van a salir confundidos y dañados. Y tenemos que rogar al Señor y decir: Señor, perdona las cosas que no diga como debía haberlas dicho, que no expresé como debía haberlas expresado. Y bendice a mis hermanos con tu verdad. Lo que yo haya dicho que no sea conforme a tu palabra, perdóname y permite que ellos puedan discernir que no hablé como debía haber hablado. Si Él no bendice, nuestros esfuerzos nada son. Digan: siervos inútiles somos. Pero ¿qué dice el mundo? Repite conmigo: soy un campeón. Soy un campeón. A ver, di, iglesia. Voltea al lado de tu hermano y dile: eres un campeón. ¿Verdad? Ahí están todos volteados. Eres un campeón. Eres lo máximo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? Es psicología. Pensamiento positivo, disfrazado de predicación bíblica. Pero ese pensamiento positivo no hace buenos esposos, ni buenas esposas, ni buenos padres, ni buenos hijos, hermano. Esa gente triunfadora que vemos en el mundo, muchos de ellos han destruido y arruinado su hogar. Hay una mexicana que ganó unas medallas en taekwondo, admirada, disciplinada, sí. Prácticamente tuvo que abandonar a su hijo, ponerlo en manos de su abuela para cumplir su sueño. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Que egoístamente vayamos tras nuestros sueños, negándonos a amar y a servir como Dios nos ha llamado. Dijo el Señor: el que les sirva a todos, ese va a ser el mayor en el reino de los cielos. El siervo de todos, el que le lave los pies a todos, ese va a ser el mayor. Pero eso no lo van a predicar los predicadores de la superación personal, hermano. La predicación expositiva es importante porque la palabra de Dios es la que convence, es la que convierte, es la que edifica y santifica al pueblo de Dios. Luego vamos a ver con más detenimiento estos pasajes, pero nada más sencillamente el Señor dijo en Juan 17:17, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Sin la predicación expositiva, sin ser fieles al mensaje de la Biblia, al mensaje de las Escrituras, el pueblo no se va a convertir, el pueblo no va a ser edificado y el pueblo no va a ser santificado. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, hermanos. Vemos gente que no es cristiana, que cree que es cristiana dentro de las iglesias. Y no son cristianos por el sencillo motivo que nunca han escuchado las demandas de Cristo para su vida. Jamás las han oído porque los predicadores jamás se las predicaron. Pero ellos creen que son cristianos. Y cuando los enfrenta usted a la verdad de la palabra, dicen: no, yo no voy a hacer eso. Y no se dan cuenta que son enemigos de la verdad, creen que están dentro y están fuera. ¿Pero por qué pasó eso? Porque es la palabra la que convierte, nos dice el apóstol Pedro, somos renacidos por la palabra de Dios, por esta simiente incorruptible. Solamente la palabra de Dios hace nacer de nuevo. Y sin la palabra de Dios no hay nuevo nacimiento, no hay un nuevo corazón. Entonces vamos a tener, sin una fidelidad a las Escrituras, vamos a tener una iglesia de falsos convertidos, de falsos creyentes, de personas que piensen cosas muy retorcidas, hermano. En una ocasión, no sé si esto ya lo he platicado aquí, pero en una ocasión conocí a un taxista
Y empezamos a entablar conversación. Tú eres cristiano. Sí, soy cristiano. Yo asistí a tal iglesia, pero ahorita no estoy asistiendo. Y ya tratando de llamarlo a volverse al Señor, el taxista dijo, mira, yo soy justificado por la fe. Y haga lo que yo haga, yo me voy a ir al cielo. Y yo estoy practicando ahorita todos los pecados, excepto el homicidio. Ese es el único que no estoy practicando. De ahí en más, todos los demás. Pero estoy seguro que si Cristo viene este día, yo me voy con Él. ¿Usted cree que ese es un hijo de Dios? ¿Está viviendo abiertamente en el pecado y al mismo tiempo está apropiándose de la promesa que Dios le dio a los que lo aman, a los que aman la gloria de Dios más que sus propias vidas? Y a Él no le importa estar pisoteando el nombre de Dios, ni tiene una verdadera convicción de pecado, ni pesadumbre, ni nada. No dice, estoy luchando mucho, hermano, tengo un gran conflicto interior en mi vida, siento que no soy de Él. No, estoy seguro que soy de Él y estoy seguro que me voy a ir con Él. ¿De dónde salió ese hombre, hermano? ¿Que no le predicaron el evangelio? ¿No le predicaron que Dios mató a su Hijo en la cruz por causa del pecado? Que Dios maldijo a su Hijo en la cruz por causa del pecado. Nadie le dijo eso. Y que por lo tanto no hay una cosa más terrible ni más seria y que nos debiera hacer temblar que el pecado, hermano. Y que si Dios descargó su justa ira sobre Cristo por causa del pecado, ¿qué será de Él el día que Dios lo encuentre y no esté en paz por medio de la cruz? ¿Qué será de Él en aquel día? Vamos a tener falsos convertidos si no somos fieles a la predicación bíblica que nos va a llevar hacia el evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener gente que no es edificada, que nunca crecen en la gracia de Dios. Pues si no son convertidos, ¿cómo van a crecer? Pero aún los verdaderos convertidos, si no se les alimenta con la palabra de Dios, van a permanecer en un estado de confusión y de derrota. Y hay muchos creyentes que son verdaderos convertidos, pero viven en abatimiento, porque nadie les ha enseñado cómo enfrentar los retos de la vida conforme a las Escrituras. Y viven en derrota porque no han renovado su mente para ser transformados por la palabra de Dios. Y no han renovado su mente porque su pastor, su predicador, su maestro, el que les está enseñando pura propaganda psicológica. La predicación que hace del punto principal del texto, el punto principal del sermón, es la única que va a hacer, hermano, que los propósitos de Dios se cumplan en la iglesia. Es ir a la palabra y decir, ¿qué quieres decirnos? ¿Qué quieres decirnos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres decirnos? Claro que no hay que ir al momento que abrimos la Biblia en el púlpito. Allá en el estudio, en el cuarto de estudio, de rodillas, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que este pueblo conozca y sepa de ti? Y hermano, si usted es sincero en esa petición, se va a asombrar. Dios va a empezarle a mostrar cosas que usted no conocía y cosas que van totalmente en contra de lo que usted pensaba y de lo que usted creía. Y decir, bueno, pues he estado equivocado toda mi vida, pero así dice la palabra de Dios.
Y entonces es cuando puede haber un crecimiento, es cuando puede haber, hermano, un desarrollo espiritual. Pero tenemos que dejar que sea la Escritura la que hable. La palabra, mis hermanos, tiene un mensaje universal y eterno, y esta es una de las guerras que debe enfrentar el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Pasó de moda la Escritura? ¿Ya no es suficiente para los problemas actuales de la vida? La vida se ha vuelto demasiado compleja, la tecnología ha avanzado demasiado, los conocimientos del hombre se han hecho demasiado sofisticados. ¿Ya no es adecuada la Biblia para enfrentar los problemas? Somos los seres humanos de este siglo tan distintos y tan diferentes que realmente la Biblia pues ya no encaja. Sí, fue un buen libro hace 200, 300 años, pero ya en estos tiempos de modernidad ya no se puede esperar que la Biblia tenga algo importante que decirnos. Es algo que define a los predicadores y define las congregaciones y define, hermano, todo. Responder a esa pregunta, ¿es o no es la Escritura relevante para nuestro tiempo? ¿Tiene o no tiene algo importante, vital, único que decirnos que no lo vamos a hallar en ningún otro lado? Y tenemos que responder, hermano. Hay unos que responden, no, es que es un crimen que tú trates de aconsejar a la gente con la pura Biblia. Así. Porque piensan que la Escritura es tan superficial y piensan que es tan superficial porque nunca la han estudiado, hermanos. ¿Por qué un neurólogo, por qué las neurociencias no pueden hacer la diferencia entre amor y atracción y un libro antiguo de hace más de 2000 años puede hacer eso? Porque este libro no es humano, este libro es divino, hermano. Y el que lo mandó a escribir nos conoce y sabe, conoce al hombre. Y por supuesto no estamos diciendo que la atracción sea mala, pero no tiene nada de comparación con el amor. Usted solamente va a poder amar a una mujer si es esposo. O si es esposa, nada más va a poder amar a un hombre. No es posible que un hombre ame a dos mujeres. La Escritura tiene un mensaje universal. La palabra de Dios sabe hacer distinciones precisas y poderosas y que cambian y transforman vidas. ¿Sabe lo que va a pasar con esta definición humana del amor? Va a traer más olas de divorcios y de dolor entre los seres humanos. ¿Se acuerda que hablamos de aquella hermana que decía que no amaba a su esposo? Porque no sentía las mariposas, porque no le sudaban las manos. Lo único que hubo que hacer es decirle, hermana, la palabra de Dios dice que esto es el amor. Que cuando Cristo amó a sus discípulos, se quitó una toalla, se la ciñó y les lavó los pies. Y dijo, quiero que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amar es servir, amar es ayudar, amar es ser humilde y poner al otro en primer lugar. Amar es bendecir. Eso es amar. Eso es lo que Dios le pide cuando le dice que ame a su esposo. A lo mejor usted tiene un concepto humano del amor. ¿Reniega cuando le está haciendo de comer? No, hermano. Lo hago con muy buena disposición. ¿Le lava su ropa? Sí. ¿Lo atiende? Sí. ¿No lo desprecia? No. Le digo, hermana, lo que usted me está diciendo es que usted ama a su esposo. Bíblicamente lo ama. Se fueron, hermanos. Y yo con un nudo en la garganta, Dios mío, ¿qué va a pasar? Regresaron a los 15 días. La hermana estaba radiante, llorando de gozo. Estuve pensando en lo que dijo, hermano. Yo no sé qué estaba pensando antes. Yo amo a mi esposo. Y empezó a decirle a su esposo, te amo mucho, gordito. Te amo mucho. Gloria a Dios.
¿Y sabe qué pasó después? Ella empezó a sentir atracción física por su esposo. Sí, ahora sí, lo humano, lo terrenal empezó, después de quitarle ese bloqueo mental con esa abominable enseñanza, concepto animal del amor, después de quitarle ese bloqueo y rendirse a amar a su esposo, rendirse a que estaba ella en lo correcto, empezó a sentir la atracción física. Esas sustancias en su cerebrito se empezaron a activar y empezó a sentir aquellas maripositas que nunca había sentido. Yo estaba con la boca abierta, hermano. Dije, Dios mío, qué grande es el poder de tu palabra. Qué grande es el poder de tu palabra. A veces estamos haciendo cosas sin fe. Se supone que yo debía haber tenido fe. Dios la va a cambiar. No, yo me esperaba lo peor. Y vi el milagro de la palabra de Dios, mi hermano. Es una cosa extraordinaria las Escrituras. Tienen un mensaje universal, eterno. Lo que dicen es correcto. Y cuando usted se somete a lo que enseña la Escritura, va a ver el poder y la precisión de la palabra de Dios, dejando en evidencia y vergüenza a los neurólogos. A los neurólogos que están, no a todos, por supuesto, no generalicemos, que hay muchos creyentes practicando la medicina y practicando todas las ciencias, hermanos. No me malinterpreten. Amamos todo lo que Dios ha hecho y todas las áreas científicas en su justa dimensión también son de Dios, también es algo bueno. Pero no podemos modificar el mensaje de las Escrituras para adaptarlo al pensamiento de los hombres, porque las Escrituras, hermano, son la palabra de Dios y son precisas en lo que dicen, son suficientes, son relevantes, tienen poder. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tuviéramos esperanza. Y si las interpretamos correctamente, vamos a ver que son precisas y que son poderosas y que salvan almas y edifican vidas y salvan matrimonios y transforman hogares, hermano. Porque la palabra de Dios tiene ese poder. Si abandonamos las Escrituras por nuestros conocimientos, si queremos darle un bonche de filosofía y psicología a la gente y decir con esta psicología y esta filosofía van a desarrollarse como seres humanos muy completos, vamos a estar perjudicando a nuestro pueblo, vamos a estarles quitando, hermano, el tesoro que Dios le dio a su iglesia. Las Escrituras son un tesoro extraordinario y la predicación expositiva tiene el propósito de dar a conocer ese tesoro. Entonces, ¿por qué es importante? En resumen, ¿por qué es importante la predicación expositiva? Porque Dios liberta a las personas con su palabra. El Señor les dijo a aquellos judíos que eran hombres doctos, eran hombres morales, eran hombres descendientes del linaje santo, eran hombres que hasta tenían las Escrituras. A ellos les dijo: ustedes necesitan ser mis discípulos para que conozcan la verdad y la verdad los hará libres. También la verdad es la que santifica a su pueblo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe cómo se llama en la Biblia? Amar al esposo se llama santificación. Amar a la esposa se llama santificación. Criar hijos piadosos se llama santificación. Ser buenos empleados se llama santificación. Es la obra del Espíritu Santo moldeando al hombre para que sea más conforme a la imagen de Cristo. Es la santificación. Y la palabra es la que santifica al hombre.
La palabra nos va a enseñar a amar, nos va a enseñar a perdonar, nos va a enseñar a pedir perdón, nos va a enseñar a reconciliarnos, nos va a enseñar a servir, a ser humildes, nos va a enseñar mansedumbre. La palabra de Dios nos va a enseñar responsabilidad en nuestros trabajos. La palabra de Dios nos va a enseñar justicia con nuestros empleados. En todas las áreas de la vida, la palabra de Dios tendrá ese poder. La verdad santifica al hombre, la verdad moldea al hombre, al creyente, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de la verdad, ninguna otra cosa. Sin la verdad no hay libertad, sin la verdad no hay transformación a la imagen de Cristo. Satanás sabe eso, mis hermanos, que el Señor ayude a su iglesia a vencer esto. Satanás sabe que es la verdad la que liberta a los hombres y es la verdad la que santifica a los hombres, y tiene muchos medios para que nosotros nos distraigamos de la verdad. Cosas que en sí mismas no son malas toman un lugar protagónico en las iglesias que hace a un lado el conocimiento de la palabra de Dios. Piense usted, por ejemplo, lo hermoso que es el canto. El canto es una cosa hermosa. Ahora, cuando dos personas o más empiezan a cantar a voces, más hermoso todavía. Es algo hermoso que se le puede ofrecer a Dios, por supuesto. Pero hay congregaciones, en Estados Unidos es muy común, que todo es canto, con su hermoso coro que siempre están cantando, canciones muy cortitas que nada más repiten una frase y una y otra vez y otra vez y otra vez. Así que la palabra ya no está en sus cantos, pero se gozan mucho porque es muy hermosa la voz. Y luego después una predicación fuera de contexto que no tiene nada que ver con las Escrituras, y Dios los bendiga. ¿Qué estamos haciendo? Estamos privando al pueblo de Dios del poder que los salva y del poder que los santifica. Si no es un coro, es un grupo musical. Y ponemos un hermoso grupo musical. Y los muchachos tienen todo el deseo de tocar en el grupo musical, no de leer la Biblia, no de estudiar la Biblia. Si no es un grupo musical, son panderos, son danzas, son todo. Lo que hay en la iglesia lo elevamos por encima de la palabra de Dios. Toda manifestación litúrgica de las iglesias la llegamos a poner en un lugar de primacía, pero ninguna de esas cosas tiene poder para santificar las vidas. Y eso significa que vamos a ver muchas desgracias de falsos convertidos que naufragan y de verdaderos convertidos que fracasan en darle la gloria a Dios como debieron haberlo hecho, porque el poder que les daba la capacidad para ser salvos y para ser santificados les fue quitado por el mismo que está supuestamente puesto allí para predicarles, para alimentarlos. Es algo muy grave, muy grave. Porque eso nos lleva al tercer punto. ¿Por qué es importante la predicación expositiva? Porque un día los predicadores darán cuentas delante de Dios de los mensajes que predicaron. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente, predica la palabra. Te encargo solemnemente, predica, no tus ideas, no tus pensamientos, no tu psicología, no tu sociología, ni tus ilustraciones. Predica la palabra. ¿Por qué? Porque va a venir tiempo en que la gente
es lo que no quiere oír. Es lo que no quiere escuchar, hermanos. Podemos cantar 5 horas seguidas. Los que danzan pueden danzar todo el día. Los que panderean y banderean pueden panderear y banderear toda su vida, hermano. Y están ahí horas después de haber estado horas practicando. Fíjese nada más. Horas de práctica semanal para estar horas también allí. ¿Y la Escritura? No, es que eso ya lo tenemos dominado. Ese es el punto obvio, el punto básico. Ese ya está de cajón, hermano. Es más difícil que unas muchachitas no se pongan de acuerdo cómo mover los panderos que hablar de la Escritura. Eso está fácil. Podemos dedicarle a todo en la iglesia horas y horas y horas, y a la Escritura muy poco tiempo en nuestras vidas. Pero un día le vamos a dar cuentas a Dios. Usted y yo le vamos a dar cuentas a Dios. De lo que predicó le va a dar cuentas a Dios. De lo que le dijo a la gente le va a dar cuentas a Dios. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Vemos gente engañadora y luego ya nada más nos platica, no, ya se enfermó, ya no predica, o ya se murió. Alguien puede respirar tranquilo, bueno, ya de perdido, ya no está engañando gente. No, va a haber resurrección de justos e injustos, dice la Escritura. Dios lo va a levantar del sepulcro y le va a pedir cuentas de lo que habló y de lo que dijo. No hay manera de escapar de esta responsabilidad. ¿Usted cree que envejeciendo y que le dé Alzheimer ya no se acuerda de las mentiras que dijo y que enseñó, que eso lo va a librar? ¿Por qué el apóstol Pablo conjura a Timoteo? ¿Por qué le dice, te encargo solemnemente? Y te voy a decir delante de quién te lo encargo. Delante de Dios y de Cristo Jesús. Y le dice, ¿quién es este Cristo Jesús? Que ha de juzgar a los vivos y muertos. ¿Por qué le dice esto a Timoteo? Hay hermanos que dicen, no, es que los cristianos van a tener un pase libre a la gloria y no va a haber nada más muriéndose ya todo lo malo que hicieron en el amor y la misericordia del Señor, ya nada de eso va a contar. Y entonces, ¿por qué le encarga el apóstol Pablo a Timoteo y le recuerda del juez de vivos y de muertos? Hermanos, un día vamos a estar delante de Cristo. Cada uno de nosotros va a estar delante de Cristo. Y aunque el Señor no condene a los suyos, no condene a aquellos por los que Cristo murió, un día vamos a ver al Señor cara a cara y le vamos a decir, hablé mentiras de ti. Hablé mentiras de ti, no dije lo que debía haber dicho. Y personas cayeron por mi culpa y se extraviaron por mi culpa. Reconozco que hice eso, Señor. Nada más estar allí a darle cuentas, hermano. Cosa tan solemne es que nos citen a cualquier cosa de las autoridades. ¿Qué será estar delante del juez de los vivos y de los muertos en aquel día? Así que es un encargo solemne. Predica la palabra. Predica la palabra. Un día vas a dar cuentas de esto, de lo que hiciste, de lo que dijiste. Eso es el por qué es necesaria, hermanos, la predicación expositiva. ¿Qué no es la predicación? La predicación no es dar una charla amena, ni es impartir una conferencia interesante,
ni es declamar un ensayo literario, y faltaron ahí algunas cosas, ¿verdad? Tampoco es hacer psicología popular, ni es estar prometiendo carros y casas, o sea, todo eso no es predicar. ¿Qué es la predicación? Obviamente la predicación es un mensaje de parte de Dios. Que prediques la palabra. ¿La palabra de quién? ¿Tu palabra? ¿La palabra de Timoteo? La palabra de Dios. La predicación es un mensaje de parte de Dios porque estamos predicando la palabra de Dios. Y es transmitido a través de un hombre o una mujer. Sí, aunque no sea predicadora, la mujer puede transmitir el mensaje fiel en su familia, a sus hijos, hermano, a otras mujeres creyentes. No conozco el trasfondo de cada uno de mis hermanos. Hermanos, yo no reconozco, por la Escritura veo que Dios no reconoce las mujeres predicadoras, ¿verdad? Con mucha humildad y respeto lo decimos. Dios no reconoce la predicación de la mujer. No la llama a predicar, y hay bases bíblicas muy profundas al respecto que pueden ser expuestas, hermanos, con detenimiento. Pero eso no significa que la mujer no pueda enseñar la palabra de una manera extraordinariamente valiosa. Extraordinariamente valiosa. De hecho, es una desgracia escuchar a una mujer predicar. ¿Por qué? Porque ella podría estar haciendo algo tremendo que no se está haciendo en este momento, hermano. Tito 2 le dice a la mujer que cada mujer mayor debe ser maestra del bien y que enseñe a las más jóvenes a amar a sus maridos, y da un ministerio para la mujer. El ministerio de enseñar una manera excelente, hermano, de conducir su hogar. Y déjeme decirle que eso no lo puede hacer el pastor. Si el Espíritu Santo movió al apóstol Pablo a decirle a las mujeres mayores que ellas deben ser maestras del bien, significa que el pastor no va a poder llenar ese lugar. Así que una mujer predicando es una desgracia. ¿Por qué? Porque hay tantas mujeres necesitadas, hay tantas jóvenes necesitadas, hay tantos hogares que están a punto de derrumbarse, de destruirse, que necesitan una mujer llena de la palabra de Dios, de amor por esas almas, que les enseñe cómo vencer. Pero la mujer predicadora está tomando el lugar que cualquier hombre puede hacer. Fíjese lo que son las cosas. La mujer predicadora está tomando un lugar que cualquier hombre puede tomar. Y está abandonando el lugar que ningún hombre va a poder ocupar. Y nuestro tiempo es un tiempo de terrible necesidad en el hogar, hermano. Terrible, profunda necesidad. Y entre más pasen los años se van a dar cuenta que estábamos diciendo la verdad. Esto no va a mejorar, los divorcios no van a disminuir, la infelicidad en los hogares no se va a detener, esto va a incrementarse cada vez más. ¿Dónde están esas mujeres que la ley de clemencia está en su boca? ¿Dónde están esas mujeres enseñando a las más jóvenes estas cosas tan profundas, tan complejas, que surgen en el interior de un hogar y que se necesita toda la sabiduría bíblica para poder vencer? ¿Dónde? Por supuesto, a mí me encantaría tener de colaboradora una hermana de este tipo. Una hermana necesita decir: hermana, vaya con la hermana fulana. Ella está más capacitada para decirle estas cosas que yo. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! El cuerpo de Cristo es precisamente eso, es un cuerpo. No todos son ojos, no todos son oídos, no todos son boca, no todos son predicadores.
también hay maestras del bien. Entonces, eso porque, hermanos, puse aquí de la predicación a través de un hombre escogido. Me estoy refiriendo a la predicación desde el púlpito, pero podríamos cambiarlo también a una mujer escogida en el área correcta. Una mujer escogida puede predicar la palabra de verdad en el área que Dios le ha asignado, no como un predicador, pero como una maestra del bien, y sigue siendo el mismo principio. Lo que queremos es que las personas no escuchen un consejo mío o una predicación mía, una palabra mía. Queremos que escuchen lo que Dios tiene que decirles y ser personas que entendemos que Dios nos está llamando a esto, que no es algo que podamos tomar a la ligera, sino que debemos saber la responsabilidad que hay en asumir estos papeles. Y ese mensaje transmitido a través de un hombre escogido o de una mujer tiene por propósito cambiar al oyente. No queremos informar cosas bonitas para estar perdiendo un ratito el tiempo, hermano. Queremos algo que afecte nuestras vidas. Queremos algo que nos haga vivir de una manera distinta al haber escuchado aquella palabra que Dios tenía para mí y que el siervo de Dios fielmente transmitió. El hermano Martin Lloyd-Jones decía que esta es la prueba de la predicación. Decía, ¿quién después de oír se inquieta y reflexiona sobre sí mismo? ¿Quién dice, nunca voy a volver a vivir como antes? Esto me ha hecho algo. Esto ha producido un cambio en mí. Soy una persona diferente como resultado de haber oído esto. Tiene que haber un efecto. Las charlas no necesariamente buscan un efecto, aunque esta charla sí anhelaríamos, hermano, que haya un efecto, porque es algo muy solemne y muy necesario. Pero una plática a veces no se busca tanto que haya un resultado en la vida de las personas, a veces es informativo, ¿verdad? Decir algo informativo. La predicación nunca debe ser simplemente informativa. Estamos buscando que Dios transforme vidas. ¿Qué dijo el Señor? Dijo que su verdad libertaba. Entonces queremos ver personas libertadas. Dijo que su verdad santificaba. Entonces queremos ver personas santificadas por la palabra de Dios. Por supuesto, Dios es soberano y Él lo va a hacer en el momento en que Él escoja, en el momento en que Él elija, pero nosotros debemos anhelar que esto se dé. Debemos anhelar que la palabra lleve fruto en la vida de las personas y si no han conocido al Señor Jesús, se conviertan. Y si ya lo han conocido, sean transformadas a una mayor semejanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la predicación expositiva? Casi podríamos decir que es la única predicación, hermanos. Casi. No me atrevo a decir que es así absolutamente la única predicación por respeto a algún gran predicador de otros tiempos que Dios llegó a usar sin que él fuera directamente expositivo. Pero las bases y el fundamento de la predicación expositiva tiene que estar en toda predicación, en toda enseñanza de la palabra. Es un mensaje de Dios, dijimos, a través de un siervo que explica, aquí es donde va, explica y aplica las escrituras con el fin de producir un cambio en el oyente. ¿De dónde obtiene el mensaje el predicador? De estudiar cuidadosamente la palabra, cuidadosamente un pasaje de las escrituras y cuidadosamente ese pasaje de las escrituras en su contexto. ¿Sí han escuchado esa palabra, contexto? Contexto, hermano, es uno de los principios, uno de los pilares de la predicación expositiva. Casi podríamos llamar a la predicación expositiva predicación contextual. El contexto, hermano, es lo que va a determinar
si estamos hablando nuestras propias ideas o estamos hablando el mensaje de Dios. Vamos a explicar un poco esto. Un sermón expositivo, un mensaje expositivo toma el punto principal de un pasaje de las Escrituras, lo hace el punto principal del sermón y lo aplica a la vida de hoy. Esta es la esencia de la predicación expositiva. A ver, vamos a detenernos un poquito aquí. La Biblia habla de muchas cosas, mis hermanos. La Biblia tiene historia, tiene poesía. La Biblia tiene personajes, biografías de personas, acontecimientos de todo tipo, reflexiones y muchas cosas. Aún pensamientos de gente que no amaba a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, la Escritura habla de muchas cosas, muchísimas, pero no está diciendo todas esas cosas porque quiera hablar de todo. Todo lo que la Biblia toca, todos los temas que la Biblia toca, los toca porque había un propósito de Dios cuando envió a aquel profeta o aquel apóstol a hablar o a predicar o a escribir. Así que, aunque se mencione algo, tenemos que saber por qué se mencionó ese algo. Y eso es lo más importante que puede haber. Sería ridículo que alguien predicara que no hay Dios, ¿verdad? Yendo a la Biblia, al Salmo 14, diciendo, voy a predicar aquí del Salmo 14:1, la Biblia dice que no hay Dios. No, hermano, usted está mal, esa no es la enseñanza de la Escritura. ¿Dice o no dice que no hay Dios? Y podríamos señalar con el dedo. ¿Dice o no dice que no hay Dios? O sí dice, ahí está, entonces cállese. No contradiga la palabra. Es un caso extremo y ridículo, ¿verdad? Pero así le hacen muchos predicadores. Eso es lo que hacen exacto. ¿Qué dice aquí? Muy bien, pero la pregunta es, ¿por qué dice eso allí? ¿Por qué? Hay un propósito. Obviamente en el Salmo 14:1, el mencionar que no hay Dios es para descubrir lo que hay en el corazón del necio y para condenarlo, para mostrar su maldad, para hablar que se ha corrompido. Entonces no es suficiente que tomemos un versículo de la Biblia y señalemos con el dedo y dice, aquí dice así. No, dime por qué dice allí. ¿Has entendido por qué? ¿Estás haciendo del punto principal del pasaje el punto principal de tu predicación? ¿O nada más estás tomando una frase, lo que diríamos fuera de su contexto? Fuera de su contexto. Hay un libro de predicación que menciona el caso de un hermano que predicó un hermoso sermón de cómo el Señor transformaba las tumbas en huertos. Porque en el Evangelio de Juan nos dice que allí cerquita de la tumba de nuestro Señor Jesucristo había un huerto. Y tomó esas frases y dijo, el Señor tiene poder para transformar las tumbas de tu vida en huertos. Suena impactante. Yo nunca había oído esa enseñanza tan profunda, hermano. La transformación de las tumbas en huertos. ¿Dice o no dice la Biblia que había un huerto ahí junto a la tumba? Sí, sí dice. Entonces, pues sí, pero pues en primer lugar ni siquiera dice que se transformó estaban ahí a un ladito una de la otra. Ese tipo de mentalidad que agarra la Escritura con irreverencia, hermano, y luego la retuerce al gusto del predicador. Tortura el texto, está ahí torturándolo y torciéndolo para que diga lo que quiere la persona decir. Eso es precisamente todo lo contrario de lo que es la predicación expositiva.
La predicación expositiva busca que usted se someta a la palabra de Dios, no que usted someta a la palabra de Dios a su voluntad. Venimos a la Escritura y le decimos, yo soy siervo. No voy a decir lo que yo quiero decir. No voy a decir lo que a mí me gustaría decir. Soy siervo. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? Entonces, hermanos, si no respetamos el propósito por el cual un pasaje fue dado, si no tenemos cuidado de que el propósito, el punto principal de ese pasaje sea el punto principal que nosotros señalamos, estamos en el peligro de decir lo que nosotros queramos. Usted puede decir todo lo que usted quiera. Usted puede decir que Dios no existe. Usted puede decir que Dios nos manda que nos amemos a nosotros mismos. Sí, lo puede decir porque va a poder agarrar ahí como a ti mismo. Es decir, les estaba enseñando el Señor a los discípulos a amarse a sí mismos. Ese era el propósito de su enseñanza. Llegaron los fariseos y le dijeron, maestro, ¿cuáles son los deberes que tenemos hacia nosotros mismos? No, pues debes amarte a ti mismo. Eso fue lo que el Señor dijo. Le preguntaron cuáles son los 2 mandamientos más importantes. Dijo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos, no 3. Tenemos que poner, hermano, el énfasis donde la palabra de Dios pone el énfasis. Tenemos que resaltar lo que Dios resalta. Si resalta usted lo que Dios resalta, entonces usted va a estar diciendo lo que Dios quería decir y no lo que a usted le parece que sea muy impresionante. Mire, hace ya muchos años me regalaron un libro que estaba muy bonito. Me encantaba la psicología de ese libro. Ya son muchos años, hermano. Y dije, esto es oro molido. Esto es lo que la iglesia necesita. Estaba diciendo yo. No me acuerdo cómo se llamaba ese libro, pero tenía que ver con formas de expresar el amor, pero no basándose en las escrituras, sino en la psicología. Escrita por un cristiano psicólogo. Entonces, yo ya estaba listo para enseñar esa pepita de oro que iba a traer tanta bendición a mi congregación. Nada más había un problema. ¿Cuál texto voy a anunciar antes de decir estas maravillas? Porque el autor no usó ningún texto, ni explicó ningún texto, ni investigó ningún texto para hablar del amor. Cosa extraordinaria. Estaba al nivel de los profetas y de los apóstoles ese hombre. Entonces, ahí fue donde todo fracasó, porque no pude hallar con qué texto voy a dar toda esta gran sabiduría. ¿Qué sucedía? En mi corazón yo creía que eso era algo muy grande y muy valioso, y eso me tentaba a querérselo enseñar a la iglesia. Y solamente Dios en su compasión impidió que lo hiciera, tan solo por la vergüenza de no encontrar un texto para poder enseñar esas mentiras. Pero entonces, si no hay ningún pasaje de las Escrituras que hable de esas grandes maravillas, ¿serán importantes para la iglesia? Esa es la pregunta. Si no hay ningún versículo, es que a Dios se le pasó a hablar de esos temas tan importantes, que yo tengo que ayudarle, porque mi iglesia se va a morir de hambre si no le doy estas cosas maravillosas, aunque no estén en la Escritura. La respuesta obvia es no. Había yo sido engatusado,
Había sido engañado y yo creía que algo que parecía muy importante, en realidad no lo era. Así que necesitamos, hermanos, hacer del punto principal de nuestro mensaje, que el punto principal de nuestro mensaje sea el punto principal de la escritura que estamos tomando y luego aplicarlo a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Y allí es donde va a estar todo el meollo de aprender a predicar expositivamente. ¿Cómo logro descubrir ese propósito principal, someterme a él, escudriñarlo, sacarlo a la luz y luego anunciarlo para que la iglesia sea bendecida o los inconversos sean salvos? Dejamos aquí la plática, hermano. Bueno, Dios les bendiga, hermano.